Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer verles aquí para nuestro cuarto estudio sobre las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Antes de hacer un repaso, queremos pedir la bendición de Dios. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, venimos ante tu trono en esta tarde, pidiendo tu presencia en nuestro estudio. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dé entendimiento, nos dé corazones dispuestos para recibir el mensaje que tienes. Te damos gracias por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero preguntar, ¿cuántos de los presentes tienen el manual? Levanten el manual los que tienen el manual. Muy bien, tenemos varios que tienen el manual. Quiero animarles a los que no lo tienen que por favor hagan el esfuerzo de conseguirlo. Le van a sacar mucho más provecho a los temas si tienen el manual y pueden seguir las citas, leerlas con los ojos, porque cuando entra por los ojos y entra por los oídos, se asimila mejor el mensaje y se comprende mejor el mensaje. Los manuales estarán a su disposición después de la primera reunión de esta tarde. Ahora, lo primero que queremos hacer es hacer un repaso de lo que estudiamos en los primeros 3 temas, particularmente los últimos 2, que hablan sobre el Cristo de Apocalipsis, el capítulo 1. Y voy a hacer un breve repaso para ubicar a aquellas personas que posiblemente no han podido estar con nosotros. En primer lugar, en el capítulo 1 se enfatiza la resurrección de Jesús, ¿verdad? Ya vimos eso al comienzo del capítulo, al final del capítulo, se enfatiza que Cristo resucitó de los muertos. Y el propósito de eso, de mencionar su resurrección, es que Jesús tiene que haber resucitado para poder caminar en medio de los 7 candeleros y mantenerlos con suficiente aceite para que nunca se apaguen. Si Cristo no resucita, entonces no puede mantener prendidas las mechas de los candeleros que están en el lugar santísimo. Nos dimos cuenta que los candeleros tienen aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Imparten luz, que representa el hecho que cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo, irradia la luz de Jesús. Y lógicamente, los 7 candeleros representan 7 períodos de la historia de la iglesia universal. También vimos en nuestro estudio que Jesús tiene ojos como de fuego que penetran. Por eso Jesús a cada iglesia le dice: yo conozco tus obras, porque Jesús ve todo. También le sale de Jesús, de la boca de Jesús, una espada afilada de 2 filos, con el propósito de que después de detectar el pecado en la iglesia, con su palabra, Él pueda entonces sacar ese pecado de la iglesia. Es decir, sus ojos detectan el pecado y luego la espada tiene el propósito de extirpar o de sacar el pecado. Ahora quiero que vayamos, para los que tienen el manual, a la página 13. Vamos a regresar un poquito más temprano en el manual, la página 13. Y lo que quiero hacer primero es darles una síntesis, un bosquejo general de las 7 iglesias, de los 7 periodos de las 7 iglesias. Vamos a hacer un resumen de todo lo que vamos a estudiar ahora en los próximos días, culminando el próximo sábado. En primer lugar, tenemos la iglesia de Éfeso. El nombre Éfeso significa deseable. La fecha de esta iglesia o el periodo de esta iglesia es del año 31, cuando se derramó el Espíritu Santo, hasta aproximadamente el año 100 de la era cristiana. ¿Cuál era el carácter de esta iglesia que vamos a estudiar esta noche en nuestro estudio después de darles el resumen? El carácter de esta iglesia es que fue una iglesia que trabajó muy arduamente para esparcir el evangelio.
pero al final del periodo estaba perdiendo su primer amor. La segunda iglesia es Esmirna. El nombre significa mirra agridulce. Los romanos usaban mirra para embalsamar a los muertos. Esta iglesia cubre el periodo desde el año 100 hasta el año 313 de la era cristiana. Es el periodo cuando los emperadores romanos persiguieron a la iglesia cristiana y muchos de los fieles de Dios fueron martirizados por su fe. Luego tenemos la tercera iglesia, Pérgamo. El nombre Pérgamo significa acrópolis o elevación. Del valle de la persecución, ahora la iglesia asciende al ápice de la prosperidad y de la popularidad. Esta iglesia es una iglesia que se convierte en políticamente correcta. El personaje clave que se menciona es Balaam y también un grupo que se conoce como los Nicolaitas. Vamos a hablar de todo esto cuando cubramos nuestro estudio de cada iglesia. Luego tenemos la iglesia de Tiatira. Dicho sea de paso, la iglesia de Pérgamo cubre desde el año 313, cuando Constantino favorece a la iglesia, hasta el año 538 después de Cristo. Luego tenemos la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia. El nombre significa sacrificio de penitencia. La fecha para esta iglesia es desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1517. Esta iglesia es la iglesia del periodo de dominio papal, el periodo que se conoce como las Edades Oscuras. Y la persona clave en esta iglesia es una mujer que se llama Jezabel. Se menciona en el mensaje de esta iglesia. Es decir, Jezabel era una mujer ramera y durante este tiempo la iglesia se convirtió en ramera, el periodo papal. Luego tenemos la iglesia de Sardis. El nombre Sardis significa escapando. Interesante que significa escapando la palabra Sardis. Esto cubre desde el año 1517, cuando comienza la Reforma Protestante, hasta el año 1833, cuando se levanta el movimiento milerita. ¿Cuál era el carácter de la iglesia durante este periodo? La Reforma Protestante comenzó a escaparse del periodo de oscurantismo papal, pero luego, en su historia posterior, la Biblia nos dice que llegó a un punto donde parecía la iglesia estar viva, pero en realidad la iglesia estaba muerta durante ese periodo. Luego tenemos la iglesia de Filadelfia. El nombre Filadelfia significa amor fraternal, viene de dos palabras griegas. Y esto cubre el periodo del movimiento milerita, el gran despertar de la segunda venida que se realizó entre el año 1833 y 1843. Dedicaremos 2 temas completos para analizar la situación de la iglesia de Filadelfia. Y luego finalmente tenemos como séptima iglesia la iglesia de Laodicea. El nombre significa juzgando al pueblo o el juicio del pueblo. Y la fecha es 1844 hasta que se cierra la puerta de la gracia. Durante este periodo Jesús, como ustedes ven en la página 15, Jesús juzga a todos los que en algún momento reclamaron el nombre del Señor Jesús. Cuando Jesús regrese, aquí viene un punto que muchas personas desconocen, aún en la iglesia. Cuando Jesús regrese ya no existirá la iglesia de Laodicea. Pero usted dice, es la séptima iglesia, ¿cómo que no va a existir la iglesia de Laodicea? Vamos a analizar un momento esto. Los laodicenses no van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque son tibios, no son fríos ni calientes. Cuando concluya el juicio, habrá ¿cuántos grupos? 2, los fríos y los calientes.
El zarandeo hará que los tibios o se calienten o se enfríen. Eso lo vamos a analizar cuando estudiemos la iglesia de Laodicea. Ahora sí, vamos a la página 45 de nuestro manual. No pensaba dedicar tanto tiempo a analizar las 7 iglesias, pero ahora ustedes tienen un panorama general de todo lo que vamos a estudiar, de los períodos que representa cada uno de esos candeleros. Ahora, quiero que noten que el mensaje a cada iglesia tiene 7 partes. Ustedes pueden ver esto en la página 45. En primer lugar, dice, y escribe al ángel de la iglesia tal. Cada iglesia tiene esa introducción, un mensaje al ángel o al ministro de la iglesia. En segundo lugar, Cristo elogia a la iglesia por algo positivo que tiene la iglesia. Luego, Jesús censura a la iglesia por problemas que hay en la iglesia durante esa época. Luego Jesús exhorta a la iglesia a cambiar y a mejorar basado en la censura que él ha dado a la iglesia. Luego entonces viene la apelación. La apelación está en cada iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente Cristo da promesas a los vencedores en las iglesias. Es decir, cada mensaje tiene 7 partes. El mensaje al pastor, la descripción de Jesús, en segundo lugar, el elogio, la censura, la exhortación o el consejo, la apelación a escuchar lo que Cristo dice a la iglesia y finalmente las promesas al que venza en ese periodo de la iglesia. Ahora vamos a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso para que entonces tengamos en nuestra mente el mensaje que vamos a estudiar y vamos a desmenuzar. Dice en Apocalipsis 2 y el versículo 1 al 7 lo siguiente. Aquí viene el mensaje al pastor, la primera parte. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y ahora se da una descripción de Jesús. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que camina en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Y ahora viene algo positivo que Cristo va a decir. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ahora viene el regaño. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora viene la exhortación o el consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y luego entonces viene el llamado a escuchar lo que dice el Espíritu, la siguiente parte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y entonces viene la promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Lo captaron? Las partes. Y en cada mensaje vamos a encontrar estas partes. Hay un par de excepciones, pero esas las vamos a estudiar un poco más adelante. Ahora vamos a mirar algunas características en cuanto a la ciudad de Éfeso. Éfeso era la 4ª ciudad más grande del Imperio Romano y la capital de la región de Asia Menor. En ella, en esa ciudad, se hallaba el famoso templo a la diosa Diana, quien según el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y el versículo 27, todos los habitantes del mundo le rendían culto. El templo era masivo, medía 99 por 50 metros
y en el centro del templo había una imagen de la diosa Diana. El templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y los constructores trabajaron 220 años para construir ese templo en honor a la diosa Diana. Diana era la diosa de la luna. Las inscripciones, y esto es muy interesante, las inscripciones de la época la describen como la diosa salvadora y la madre de los dioses. En el arte de la época se le representa a Diana como una mujer con muchos senos y un infante en sus brazos. Qué interesante. No es coincidencia que fue en el concilio de Éfeso, un concilio de la Iglesia Católica, en el año 431 después de Cristo, que la Iglesia Católica proclamó que la Virgen María es la Madre de Dios. En el arte de la Iglesia Católica, como muchos de ustedes saben porque fueron católicos, a María se le pinta constantemente con el niño Jesús, ¿dónde? En sus brazos. Vino directamente del paganismo. El templo de Diana atraía muchos turistas a la ciudad. En efecto, el comercio, la industria y la economía de Éfeso dependía en gran medida del culto a la diosa Diana. Sus devotos practicaban el arte de la magia y de la astrología. Como ustedes saben, si han leído el libro de Hechos, el apóstol Pablo tuvo graves problemas en la ciudad de Éfeso, porque él condenó la adoración a la diosa Diana. El apóstol conocía muy bien la ciudad. Y es interesante que Policarpo, uno de los padres tempranos de la iglesia, explicó que el obispo de Esmirna, cuando el imperio libró a Juan de la isla de Patmos, Juan fue a establecerse allá en la ciudad de Éfeso y llegó a ser el obispo o el supervisor de la obra en la ciudad de Éfeso. Ahora vamos a la sección, estamos en la página 46. Jesús camina en medio de los 7 candeleros. Jesús mantiene prendidos los candeleros literales en el cielo. Es decir, en el cielo hay 7 candeleros literales, con aceite literal, porque hay un santuario literal. Y Jesús se asegura de que haya en los candeleros suficiente aceite. Pero los candeleros simbolizan o representan 7 períodos de la historia de la iglesia cristiana. Y Jesús en el cielo camina en medio de los candeleros para asegurarse de que los candeleros tienen suficiente aceite para que nunca se apaguen. De la misma manera Jesús camina en medio de la historia de la iglesia, de una iglesia a otra, supervisando a esas iglesias para que nunca dejen de irradiar la luz. Noten esta cita del libro Hechos de los Apóstoles, página 468. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. ¿Se dan cuenta que el caminar de Jesús entre los 7 candeleros simboliza o representa qué cosa? Su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, a donde están los candeleros literales con aceite literal, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de las iglesias en la tierra. ¿Se dan cuenta? Camina literalmente allá en el cielo, pero también espiritualmente está presente aquí, supervisando las etapas de la historia de la iglesia. Sigue escribiendo: con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o está por apagarse. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor.
el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y de la luz. Qué linda cita. En el Deseado de todas las gentes, página 138, la hermana White agrega: mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su espíritu el ministro ¿de qué? El ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia. Qué lindo. ¿Qué sucedería si Jesús sencillamente dejara que la iglesia existiera sin su supervisión? Hermanos y hermanas, la luz de la iglesia se apagaría y el mundo quedaría en absolutas tinieblas, como sucederá cuando se cierre la puerta de la gracia y Dios retire de esta tierra su Espíritu Santo. Ahora también nos dice que Jesús sostiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas representan ¿qué cosa? Esto lo estudiamos en nuestro tema anterior. Representan los ministros, los maestros, los pastores de la iglesia. Cristo los tiene en su mano. Ahora ustedes dicen, pero pastor, ahí dice que las estrellas son los ángeles de las iglesias. El asunto es que en la Biblia a veces las estrellas representan ángeles y a veces las estrellas representan los fieles de Dios. En este caso, las estrellas que Jesús tiene en su mano representan seres humanos fieles a su cometido. En Daniel 12 y el versículo 3 es un ejemplo donde la palabra estrella se aplica a seres humanos. Dice allí que el pueblo de Dios brillará como las estrellas a perpetua eternidad. Quiero leerles esta cita del Espíritu de Profecía también, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 413. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto: las dulces influencias que deben abundar en la iglesia están ligadas ¿con quiénes? Con los ministros de Dios, quienes deben representar el inestimable amor de Cristo. Cristo controla las estrellas del cielo. Él las llena de luz y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, se convertirían en ¿qué cosa? En estrellas caídas. Ahí está hablando de las estrellas literales, pero luego viene la aplicación. Lo mismo sucede con ¿quiénes? Con los ministros. Ellos solo son instrumentos en sus manos y el bien que realizan se lleva a cabo por su poder. Su luz debe resplandecer por medio de ellos, es decir, por medio de los pastores, los maestros y los ministros de la iglesia. Sigue diciendo, es en honor de Cristo que Él haga que sus ministros sean bendiciones para la iglesia mediante la obra del Espíritu Santo. Ahora escuchen esto, aún más que lo que son las estrellas para el mundo. Yo no sé si ustedes captaron eso. Volvamos a la página anterior. Es en honor de Cristo que Él haga que sus ministros sean bendiciones ¿para qué? Para la iglesia, mediante la obra del Espíritu Santo. Pero luego dice, aún más que lo que son las estrellas para el mundo. Es decir, la labor primordial de los ministros es para la iglesia. Sigue diciendo, el Salvador debe ser su suficiencia. Si decidieran contemplarlo como Él contempla a su Padre, entonces harían sus obras. En la medida que ellos dependan de Dios, Él les dará su brillo para que lo reflejen al mundo. Así que dice que Jesús sostiene en su mano las 7 estrellas. Recuerdan que Jesús dijo que Él conoce sus ovejas y nadie se las puede arrancar ¿de qué? Arrancar de la mano, según dice Juan el capítulo 10.
Ahora, cuando dice que sostiene las 7 estrellas, o los ministros de las iglesias, los dirige, los controla, ellos hacen lo que Jesús dice. La palabra sostiene es una palabra muy fuerte en el idioma original griego. En realidad significa agarrar o sujetar fuertemente, como Jesús sujeta a sus ovejas y no pierde ni una sola, porque está en control. Ahora, el Señor Jesucristo alaba a la iglesia de Éfeso por sus obras y por su arduo trabajo. La iglesia de Éfeso era una iglesia activa y trabajadora. La palabra obras, que en griego es erga, es la misma que usa Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta. La palabra que se traduce arduo trabajo, porque no solamente dice que Éfeso tenía obras, sino que dice que tenía arduo trabajo. La palabra que se usa para traducirse arduo trabajo se usa frecuentemente para describir obra misionera en medio de una situación muy, muy difícil. Permítame darles un ejemplo de lo que significa arduo trabajo, lo que caracterizaba a la iglesia de Éfeso, a la cual perteneció el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11, 23 al 28, describe las labores de Pablo. Yo pregunto, para Pablo fue bien difícil el trabajo que hizo. Tuvo muchos contratiempos, mucha oposición, muchos problemas, mucho desvelo. Sí. Ahora fíjense, 2 Corintios 11, 23 al 28, que usa 2 veces la misma palabra, arduo trabajo, que hacía la iglesia de Filadelfia. Dice el apóstol Pablo, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice el apóstol Pablo. Yo más. En trabajos, esa es la misma palabra, arduo trabajo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en la alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo debería traducirse arduo trabajo, la misma palabra que se usa para Éfeso, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Yo pregunto, ¿la iglesia de Éfeso era una iglesia muy misionera? ¿De arduo trabajo? ¿Con muchos problemas y dificultades que tuvo que afrontar? Sí, Pablo era miembro de la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Y le tocó trabajar en medio de circunstancias muy difíciles. Es decir, la iglesia de Éfeso se caracterizaba por ser una iglesia que hacía arduo trabajo misionero con mucha oposición. Y saben que la palabra que se traduce trabajado arduamente es la misma que se usa en la parábola que dio Jesús de los obreros en la viña, donde recuerdan que algunos salieron a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 de la tarde, otros a las 5. Y entonces los que salieron primero se quejaron porque ellos dijeron, y ahora leo, dice, hemos soportado la carga, esa es la misma palabra, la carga y qué cosa, y el calor del día. La iglesia de Éfeso soportó la carga y el calor del día en la obra misionera. Pero la iglesia de Éfeso no se rindió ante las circunstancias difíciles. Era una iglesia paciente. Esta es nuestra próxima sección en la página 49. Dice que tenía paciencia. Ahora, en griego hay 2 palabras que se traduce paciencia. Una es la palabra macrothumia. Esa no es la palabra que se usa aquí. Aquí se usa la palabra griega hupomoné, que en realidad no se debería traducir paciencia, sino que se debería traducir perseverancia o persistencia. Es la misma palabra que Mateo 24:13 dice, el que perseverare hasta el fin,
este será salvo. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 13, versículo 10, a donde dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente en la obra misionera. Era una iglesia que tenía perseverancia, no se rendía ante las circunstancias difíciles. Y era una iglesia que no permitía que las falsas enseñanzas entraran a la iglesia. Esta es nuestra próxima sección. La iglesia de Éfeso nos dice: no toleraba a los que enseñaban herejías, pues protegía la sana doctrina, comparando toda enseñanza con la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, interesante, de esa misma iglesia, le dijo: tengan mucho cuidado en velar por la iglesia, porque después de mi partida, es decir, después que yo muera, entrarán en medio del rebaño lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Les dijo: mantengan la sana doctrina en la iglesia. Y eso es precisamente lo que hacía la iglesia de Éfeso, la iglesia del primer siglo. Y la iglesia de Éfeso hacía todo esto, perseveraba, trabajaba arduamente porque amaba a Jesús, amaba el nombre de Jesús. No cabe duda que la iglesia apostólica amaba el nombre de Jesús y estaba dispuesta a sufrir por el nombre. En Hechos 5:41 nos dice que Pedro y Juan se gozaron de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En Hechos 15 y el versículo 25 dice que los que predicaban el evangelio arriesgaron sus vidas por causa del nombre. Y en Hechos 21:13 nos dice que los que predicaban el evangelio estaban dispuestos a morir por el nombre. Esa era la iglesia apostólica. Pueden leer el libro de Hechos de los Apóstoles para ver cómo era una iglesia activa, una iglesia perseverante, una iglesia que a pesar del arduo trabajo no se rendía. La iglesia del primer siglo de la era cristiana. Pero la iglesia de Éfeso tenía un grave problema. Y es que al final de este periodo estaba perdiendo su primer amor. Esta expresión nos hace pensar en el noviazgo y en el matrimonio. A veces sucede que durante el noviazgo y los primeros años del matrimonio, el amor es candente, celoso y atento. El novio y la novia pasan tiempo juntos, se comunican y se expresan el amor mutuo. Pero con el pasar del tiempo existe el peligro que el trabajo y demás actividades los lleve a dedicarse menos tiempo y atención, de modo que el amor se va desvaneciendo. ¿Es cierto eso? ¿Muy común? ¿Cómo no? La iglesia de Éfeso, escuchen bien, corría el peligro de trabajar hasta el punto de perder su conexión vital con Jesús. Esto nos recuerda la historia de María y de Marta. Marta amaba a Jesús y trabajaba arduamente para atenderlo, pero María se sentaba a los pies de Jesús para aprender del Maestro. El trabajar en pro del Evangelio y defender la ortodoxia doctrinal es importante, pero no a expensas de una relación viva y personal con Cristo Jesús. El siguiente versículo nos dice que perder el primer amor equivale a caer. La traducción recuerda, ahora Cristo le va a decir a Éfeso qué tiene que hacer a la luz de que está perdiendo el primer amor. La traducción recuerda no capta el sentido del verbo. El verbo está en tiempo presente y continuo, que significa que Cristo le está diciendo a Éfeso: sigue recordando de dónde has caído. No es que se acuerda una vez y luego se olvida, no, sigue recordando de dónde has caído, es decir, de dónde empezaste a perder el primer amor. Y entonces Jesús llama a la iglesia de Éfeso a arrepentirse. La palabra arrepentimiento
En realidad, en el griego significa dar media vuelta y dirigirse en la dirección contraria. Es hacer un U-turn. ¿Saben lo que es un U-turn? Una vuelta en U. Se está yendo en una dirección, Éfeso está yendo en la dirección de que está perdiendo su primer amor. Jesús le dice, da un U-turn, da una vuelta en U y regresa al primer amor que tú tenías cuando trabajabas para mí, pero tenías una conexión vital conmigo. Y luego Jesús llama a la iglesia de Éfeso a hacer las primeras obras. No hacer las primeras obras sencillamente por trabajar, sino hacer las primeras obras, hacer lo que hacía cuando primero tuvo su relación con el Señor Jesucristo. No sencillamente trabajar por trabajar, sino trabajar porque se ha reanudado el amor, la relación entre Cristo y la iglesia. La pérdida del primer amor llevó a la pérdida de las primeras obras. El amor a Jesús se revela ¿en qué? En obras de amor. Perder el primer amor nos lleva a perder las primeras ¿qué? Las primeras obras. Lo mismo sucede en algunos matrimonios. Al disminuir el amor, se pierden las finas atenciones que los cónyuges se brindaban cuando estaban de novios o recién casados. La primera epístola de Juan explica con lujo de detalle que existe entre el amor y las obras una relación muy estrecha. Pero también el apóstol Juan nos dice que esas obras se deben desempeñar por amor al Señor Jesucristo. Ahora Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, yo quiero que tú te arrepientas, que des una vuelta en U, que regreses a tu relación de amor y que trabajes arduamente, no solo por trabajar, sino que trabajes arduamente por amor a mí. Arrepiéntete, regresa a tu primer amor. Ten esa perseverancia que tú tuviste, esa paciencia que tú tuviste, pero con la motivación correcta, porque sale de una relación de amor en el corazón. Pero Jesús le dice a Éfeso, si ustedes no hacen eso, si no dan una vuelta en U y regresan a su primer amor y hacen sí obras arduas, pero por amor a mi nombre, Jesús dijo, yo voy a quitar el candelero de ustedes. Serio eso, ¿verdad que sí? Jesús le dijo, yo voy a quitar de la iglesia de Éfeso su candelero. Ahora también se menciona en relación con esta iglesia a un grupo que se conoce como los Nicolaitas. Otra forma de describirlos es que eran gnósticos. ¿Han oído hablar de los gnósticos alguna vez? Hasta el día de hoy hay gnósticos. Y ustedes dicen, ¿quiénes son esos y qué creen? Bueno, vamos a la siguiente sección en la página 51. Según Hipólito e Ireneo, dos padres eclesiásticos, los nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás, uno de los 7 diáconos que se mencionan en Hechos el capítulo 6 y el versículo 5. Ahora, si esto es cierto, entonces Nicolás apostató de la fe. Esto confirmaría lo que dice el apóstol Pablo, el que crea estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Aún uno de los 7 diáconos, según estos dos padres eclesiásticos, apostató y adoptó la herejía de los nicolaitas. Ahora, ¿qué creían los nicolaitas? Que la iglesia de Éfeso no aceptó la doctrina de los nicolaitas, sino que nos dice la Biblia que atacaron la doctrina de los nicolaitas, porque conservaron la ortodoxia doctrinal. Los nicolaitas eran una secta que enseñaba que existe un dualismo radical entre el cuerpo y el alma, como creen muchos protestantes, la mayoría de los protestantes hoy en día, que hay una división, una distinción radical entre el cuerpo físico y el alma que supuestamente habita dentro del ser humano. Creían que nada de lo que hicieron con el cuerpo podía contaminar el alma.
que podían hacer cualquier cosa con su cuerpo y de ninguna manera iba a contaminar el alma que estaba dentro del cuerpo, según ellos. Por eso enseñaban que los cristianos estaban libres de la ley y podían hacer como les placía con su cuerpo, porque el cuerpo no afecta a la condición del alma, era la idea que ellos tenían. Encontraremos que mientras que la iglesia de Éfeso en el siglo I rechazó a los nicolaitas, cuando estudiemos la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia, vamos a encontrar que la iglesia había cambiado, porque ahora en esa época la iglesia toleraba a los nicolaitas. Muy importante recordar ese detalle. Elena White explicó lo que enseñaban los nicolaitas, y esta cita está en una revista en inglés. No, yo traduje esta cita al español. Bible Echo se llama la revista, febrero 8, 1897. Voy a leer esa cita, aunque está un poco larga, porque ella describe con lujo de detalle lo que caracterizaba a los nicolaitas. Y de ella dice que hay personas hoy en la iglesia que enseñan la misma herejía. Aquellos que enseñan esta doctrina hoy tienen mucho que decir en cuanto a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la usan para servir la causa del error. ¿Hablan mucho de qué? De la fe y la justicia de Cristo. Declaran que solo es necesario ¿qué? Creer en el Señor Jesucristo, y que la fe es todo lo que necesitamos, que la justicia de Cristo es la credencial del pecador, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. ¿Se enseña eso hoy en las iglesias no adventistas? Sí, la misma herejía. Sigue escribiendo. Esta clase afirma que Cristo vino a salvar a los pecadores y que nos ha salvado. Repiten vez tras vez, estoy salvo. ¿Pero están salvos mientras transgreden la ley de Jehová? No, pues el manto de la justicia de Cristo no encubre la iniquidad. Tal enseñanza es un engaño repugnante, y Cristo llega a ser para estas personas una piedra de tropiezo, como ocurrió con los judíos. A los judíos porque no estaban dispuestos de recibirle como Salvador personal, y a estos profesos creyentes en Cristo porque separan a Cristo y la ley y creen que la fe toma el lugar de la obediencia. Separan al Padre y al Hijo, los salvadores del mundo. Virtualmente enseñan, tanto por precepto como por ejemplo, que Cristo por su muerte salva a los hombres en sus transgresiones. ¿Están captando la enseñanza de los nicolaitas? ¿Cuál era su enseñanza? No hay que guardar la ley, porque lo que hacemos con el cuerpo no afecta en ningún sentido el alma. Así que lo importante es cuidar el alma, pero el cuerpo podemos emborracharnos, podemos fumar, podemos festejar, podemos vivir en adulterio. Eso no afecta en ningún sentido el alma. Pisoteaban la ley en nombre de la justicia de Cristo. Es decir, hablaba mucho de la justificación y de la fe, pero sin la necesidad de obedecer. Esos eran los nicolaitas, y la iglesia apostólica los rechazó. Según dice, no permitió que esa falsa doctrina entrara a la iglesia. Pero cuando llegamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, ahora nos dice que la iglesia había cambiado y la iglesia toleraba ahora esa doctrina de los nicolaitas. Luego Jesús da la promesa: al que venciere. Una expresión muy interesante. La palabra venciere es la palabra griega nikao, que significa ganar la victoria o conquistar, y describe una lucha continua para ganar la victoria. En el libro de Apocalipsis, esta palabra, vencer, es un participio presente. Se debería traducir el que continúa ganando la victoria. Se traduce en la mayoría de las versiones el que venciere.
Pero en realidad el tiempo del verbo dice el que continúe venciendo. No es suficiente vencer una vez para luego ser derrotado. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿qué promesa le hizo Jesús a los que vencen en la iglesia de Éfeso? Bueno, nos dice que podrán comer del árbol de la vida que está en medio ¿de dónde? En medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿dónde queda el paraíso de Dios? ¿Qué es el paraíso de Dios? Esta palabra se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Y ustedes tienen ahí las referencias, Lucas 23:43, a donde Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo. ¿Dónde? No iba a estar en el paraíso ese día. Le dijo ese día que iba a estar en el futuro en el paraíso. Se encuentra también en 2 Corintios 12:4, a donde el apóstol Pablo dice que fue llevado en visión al paraíso, que queda en el tercer cielo. Ahora yo pregunto, ¿a dónde queda el tercer cielo? Ustedes dicen, ¿hay 3 cielos, pastor? Sí, hay 3 cielos. ¿Cuál es el primer cielo? La atmósfera donde vuelan los pájaros. ¿Cuál es el segundo cielo? Donde están las estrellas y los planetas. ¿Y cuál es el tercer cielo? El lugar a donde habita Dios. Y nos dice el apóstol Pablo que fue llevado en visión allá al paraíso, como Elena White fue llevada también varias veces en visión al cielo, al paraíso, y contempló allí el árbol de la vida. Y se usa aquí en Apocalipsis 2:7, donde Jesús le dice a los fieles en Éfeso, los que trabajan por el Señor, los que no han negado su nombre, los que atacan las falsas doctrinas, los que tienen una relación personal con Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dice, el que continúe venciendo, el que perseverare hasta el fin, podrá comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Y si ustedes leen ahí Apocalipsis 22 y el versículo 2, van a encontrar que el paraíso de Dios es a donde se encuentra el trono de Dios, es el cielo mismo. Y eso lo digo, es muy importante, porque las iglesias protestantes hoy en día dicen que el paraíso era un lugar intermediario a donde van las almas antes de que vayan finalmente al cielo. En realidad eso no cuadra con lo que dice la Biblia del paraíso, porque el paraíso es el lugar donde está el árbol de la vida, donde está el trono de Dios. Es el lugar, el tercer cielo, a donde el apóstol Pablo fue llevado en visión. Es decir, el paraíso a donde Cristo le prometió al ladrón que algún día iba a ir, es el lugar mismo a donde habita Dios, en el cielo. Ahora, para concluir, quiero leerles la descripción que dio Elena White sobre la iglesia de Éfeso. Es un pasaje un tanto largo. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 421 al 23, pero ella sintetiza o resume todo lo que nosotros hemos estudiado en cuanto a la iglesia de Éfeso, y lo hace de una forma muy hermosa. Leo, comenzando en la página 52 al pie de la página. Al principio, lo que distinguía a la iglesia de Éfeso era, ¿qué cosa? La sencillez y el fervor ¿de qué? De un niño. Qué tremendo. ¿Cómo es un niño? Un niño tiene energía, fervor, ¿verdad que sí? Así era la iglesia de Éfeso. Manifestaba hacia Cristo, ¿qué cosa? Un amor de recién casado. Manifestaba hacia Cristo un amor sentido, vivo y ferviente. Los creyentes se regocijaban ¿en qué? En el amor de Dios, porque Cristo estaba continuamente presente, ¿dónde? En su corazón. Alababan a Dios y su actitud agradecida concordaba con el agradecimiento de la familia celestial. El mundo conocía que habían estado con Jesús.
Los hombres pecaminosos, arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados eran asociados con Dios por medio de su Hijo. Los creyentes trataban fervientemente de recibir, ahora escuchen bien, los creyentes en la iglesia de Éfeso trataban fervientemente de recibir y ¿qué más? Y obedecer toda palabra de Dios. Pero lo hacían ¿por qué razón? Noten lo que sigue diciendo. ¿Llenos de qué? De amor por su Redentor. Procuraban como su más alto objeto hacer ¿qué cosa? Ganar almas para Cristo. Por amor trabajaban arduamente, dice ella. Sigue la cita. No querían guardar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación y abrumados por el mensaje, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, ardían en deseos de proclamar las buenas nuevas hasta los confines más remotos de la tierra. Fíjense que sus corazones ardían por compartir el evangelio. Sigue diciendo, los miembros de la iglesia estaban ¿qué? No estaban peleando, estaban demasiado ocupados trabajando para estar peleando. ¿Ese es un consejo para nosotros? 2 o 3 personas lo creen. Los miembros de la iglesia estaban unidos en sus sentimientos y acciones. Ahora note, el amor por Cristo. Fíjense la cantidad de veces que menciona el amor que había en esa iglesia al principio. El amor por Cristo era la cadena de oro que los vinculaba entre sí. Continuaban conociendo al Señor siempre más perfectamente y revelaban alegría, consuelo y paz en su vida. ¿Y qué hacían? ¿Trabajaban duro? ¿Trabajaban por el Señor? ¿Qué hacían? Visitaban a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y se conservaban sin mancha del mundo. Se mantenían puros personalmente y trabajando por el Señor. Sigue diciendo, consideraban que dejar de hacerlo habría sido contradecir su profesión y negar a su Redentor. En toda ciudad se llevaba adelante la obra, se convertían almas que a su vez sentían que debían comunicar el inestimable tesoro. No podían descansar, ve el arduo trabajo, no podían descansar hasta que los rayos de luz que habían iluminado su mente resplandeciesen sobre otros. Multitudes de incrédulos llegaban a conocer la razón de la esperanza del cristiano. Se hacían cálidos e inspirados llamamientos personales a los pecaminosos y errantes, a los desechados y a aquellos que, aún profesando conocer la verdad, eran amadores de los placeres más que de Dios. ¿Cómo les parece esa iglesia? Wow. La iglesia, por eso es que la iglesia de Éfeso se llama deseable. ¿Quién no desearía pertenecer a esa iglesia? Por su espíritu de trabajo, por amor a Jesús, dándolo todo, perseverando con paciencia, como el apóstol Pablo, la descripción que leímos. Él era miembro de esa iglesia, Pedro era miembro de esa iglesia, trabajadores arduos, pero lo hacían por amor al nombre de Jesús. Vamos a leer el último párrafo. Pero después de un tiempo, aquí viene el pero después de un tiempo, el celo de los creyentes, su amor a Dios, y entre ellos empezó a disminuir. A veces pasa eso en el matrimonio. Seamos sinceros, ¿sí o no? Claro que sí. Penetró, ¿qué cosa? La frialdad en la iglesia. ¿Surgieron qué cosa? Ahora vienen las peleas. Surgieron divergencias. Y los ojos de muchos dejaron de contemplar ¿a quién? A Jesús como autor y consumador de su fe,
¿Por qué quitaron los ojos de Jesús? Porque estaban fijando los ojos en los miembros de la iglesia. Mira lo que come ese. Mire qué programas ve ese. Mirándose unos a otros, quitando los ojos de Jesús. Sigue escribiendo la sierva del Señor. Las masas que podrían haber sido convencidas y convertidas por la práctica fiel de la verdad, fueron dejadas sin amonestación. Entonces fue cuando el testigo fiel dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Empezó bien la iglesia de Éfeso? Por mucho tiempo hizo bien, tenía celo, estaba ardiendo de amor para con Jesús y trabajando, sí. Pero aquí dice, entonces cuando perdió su amor, entonces fue cuando el testigo fiel dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. Su falta de interés por la salvación de la gente demostraba que había perdido su primer amor. ¿Qué significa perder el primer amor? Yo no sé si captaron esto. Su falta de interés por la salvación de la gente demostraba que había perdido su primer amor. Perder el primer amor significa que pierde el amor por los que están pereciendo y no trabajamos por ellos. Sigue escribiendo, porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, sin amar a aquellos por quienes Cristo murió. Dios los llamó a arrepentirse y a hacer las primeras obras, o quitaría su candelero de su lugar. ¿Están viendo cómo las iglesias representan periodos de la historia? La descripción que dio Jesús en Apocalipsis 1 de Éfeso, ¿se cumplió literalmente en ese periodo histórico? Sí. Y ustedes pueden leerlo en los primeros capítulos del libro Hechos de los Apóstoles de Elena White. Habla del trabajo arduo de los apóstoles, pero lo hacían por amor a Jesús. Y vamos a encontrar en nuestra próxima presentación que por causa de que la iglesia había revelado el amor de Jesús, la iglesia creció fenomenalmente. Y ahora Satanás está bravo porque dice, ellos están predicando, revelando el amor de Jesús y la iglesia está creciendo rápidamente. Hay que hacer algo para que la iglesia no crezca. Y entonces viene la iglesia de Esmirna, la persecución para tratar de extirpar a la iglesia. Nuestro próximo tema.